Estamos llegando al final de esta serie de mensajes sobre el Sermón del Monte y la constitución del reino de Dios. Ha sido un tiempo tremendo viendo esos principios tan importantes que necesitamos entender para caminar en la cultura del reino de Dios, de tener un estilo de vida del Sermón del Monte. Yo estoy viendo esos capítulos, no sé cuál ha sido la experiencia de ustedes, los que han estado escuchando todas esas enseñanzas, pero yo estoy viendo esos capítulos en Mateo 5, 6 y 7 bajo una nueva luz, viendo esos principios de una nueva manera como nunca he visto antes. Es como que la palabra realmente está saltando de la página, es una palabra viva para nosotros en todo este tiempo del Sermón del Monte, la constitución del reino de Dios. Y este mensaje que vamos a compartir hoy, este es el penúltimo mensaje que vamos a estar viendo en esta serie de mensajes, y vamos a estar en Mateo capítulo 7 nuevamente, y vamos a estar hablando sobre un principio esta mañana, y el título que he puesto es Perseverando en nuestra búsqueda de la ayuda de Dios. Perseverando en nuestra búsqueda de la ayuda de Dios. Y vamos a estar en Mateo capítulo 7, empezando en el versículo 7 a 14 básicamente, y es ahí donde vamos a estar y leer estos pasajes en un momento. Pero estábamos viendo en el último mensaje que Jesús nos estaba enseñando sobre los desafíos que vienen cuando tratamos de hacer algo, los desafíos que vienen cuando tratamos de caminar en un estilo de vida del Sermón del Monte. Tenemos la tentación, hemos hablado de eso, la tentación de criticar y juzgar a los demás, y también tenemos la tentación de permitir que las críticas de otros nos hacen tropezar en nuestra búsqueda del reino de Dios y su justicia. Entonces Jesús, hemos visto, Jesús no quiere que tengamos un corazón que está criticando todas las personas todo el tiempo, ni tampoco quiere que estemos afectados por las críticas y juicios de otros hacia nosotros. Y antes de entrar en Mateo capítulo 7, hemos visto los últimos pasajes en versículos de Mateo capítulo 6, en el versículo 33, donde dice algo muy importante. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tenemos el llamado, y ese es el resumen básicamente de los capítulos 5, el capítulo 6 también, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces en el capítulo 7 estamos viendo cómo debemos responder, estamos viendo cómo debemos reaccionar cuando surgen problemas en nuestras relaciones con las otras personas, mientras estamos tratando de caminar en las bienaventuranzas, mientras estamos tratando de caminar en los principios del Sermón del Monte. Hemos visto que cuando caminemos en esos principios, algunas experiencias que tenemos pueden ser experiencias positivas. Cuando tú empiezas a vivir este estilo de vida, te vas a encontrar con personas que quieren el mismo estilo de vida, que están también corriendo tras Jesús y su presencia, tienen la misma pasión que tú tienes para el Señor Jesús. Entonces, en esta búsqueda de su reino, de caminar en esos principios, obvio, vamos a tener experiencias positivas, vamos a encontrarnos con otras personas que tienen el mismo deseo, pero también podemos tener experiencias negativas, que cuando empezamos a enamorarnos más del Señor Jesús, tal vez personas nos van a criticar, nos van a juzgar. Entonces no todas las experiencias van a ser positivas, pero mientras estamos cerrando esta serie de mensajes sobre el Sermón del Monte, en esas últimas dos enseñanzas que vamos a tener, quiero animarles una vez más que no solo sea conocimiento estas palabras que hemos recibido, especialmente todo lo que hemos visto al principio sobre las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. Tenemos que tomar la decisión de caminar en esas palabras, de ser hacedores de la palabra de Dios. Es lo que deseamos en nuestras vidas. Entonces podemos tener experiencias positivas, podemos tener experiencias negativas, pero Jesús quiere mostrarnos cómo podemos caminar en esos principios mientras nos relacionamos con otras personas, tal vez que nos molestan, otras personas que tienen diferentes propósitos, valores en su vida.
Pero con este propósito, el objetivo para nosotros, una vez más, es ser capaces de mantener un estilo de vida del reino de Dios. Cuando somos confrontados con la tentación de criticar a los demás, y también cuando estamos siendo criticados por otros. Y nuestra respuesta tiene que ser buscar la ayuda de Dios, y eso es lo que vamos a hablar un poco y desarrollar en esta enseñanza hoy. Pero nuestra respuesta, como vamos a ver en esos pasajes y versículos en Mateo capítulo 7, empezando en el versículo 7, la respuesta tiene que ser buscar la ayuda de Dios con confianza y con perseverancia. Esas son dos palabras, que necesitamos en nuestras vidas en este tiempo, que el cuerpo de Cristo necesita en medio de los valles, en medio de la tribulación, en medio de momentos difíciles. Tenemos que buscar la ayuda de Dios, pero con confianza, y no solo con confianza, pero con perseverancia. Es lo que este versículo nos va a enseñar hoy. Tenemos el llamado de caminar en este estilo de vida del Sermón del Monte, pero todos sabemos que necesitamos una ayuda sobrenatural para poder caminar en esos principios en medio de la tensión que experimentamos muchas veces en nuestra relación con los demás. En este ambiente de lo que hemos hablado, de criticar a los demás y un ambiente de recibir las críticas de ellos, tenemos que aprender a buscar primeramente el reino de Dios. Y aquí en Mateo capítulo 7, quiero leerles esos versículos. Empezando en el versículo 7, vamos a leer hasta el versículo 12. Y hablar esta mañana sobre algunos de esos principios. Pero en Mateo capítulo 7, empezando en el versículo 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Quiero que puedes subrayar, tomar nota de esas tres palabras: pedid, buscad y llamad. Una vez más, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, y mira estas dos palabras, siendo malos, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y aquí vemos unos mandatos, ¿no? Esos verbos que Jesús nos da aquí de pedir, buscar y llamar. También tiene este significado que debe ser algo constante. No solo son mandatos que Jesús nos está dando, algo que debemos hacer, pero debe hacer algo constante en nuestras vidas. No solo es pedir una vez, tenemos que seguir pidiendo, tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir llamando. Son mandatos que Jesús les da y nos da en esta enseñanza. Entonces, tenemos que, en la cultura del reino de Dios, aprender a ser persistentes, a aprender a presentar nuestras peticiones delante de Dios. Y tenemos aquí en la palabra de Dios la hermosa promesa de que Dios va a responder, pero en su tiempo. Yo sé que es la parte que no queremos. No queremos entender que es su tiempo y no nuestro tiempo. Y vamos a hablar de eso un poco. Cuando pedimos, cuando buscamos, cuando hallamos, cuando necesitamos la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, obvio que la queremos en nuestro tiempo, no en su tiempo. Entonces nos cuesta muchas veces ser pacientes y esperar el tiempo del Señor. Pero es muy importante cómo conecta en esos pasajes y esos versículos, porque en el versículo 12 hay una frase importante que dice, así que. Entonces está conectando todo lo que vemos en el contexto con lo que va a decir en el versículo 12. Entonces Jesús diciendo otra vez que parte del propósito de toda esta enseñanza es para que experimentemos un cambio en nuestra relación con Dios y con los demás. No solo experimentamos un cambio en nuestra relación con Dios cuando empezamos a caminar en los principios del Sermón del Monte, la constitución del reino de Dios, y empezamos a ser hacedores de la palabra.
ciertamente vamos a experimentar un cambio en nuestra relación con Dios, pero también hay el propósito de experimentar un cambio en la relación que tenemos con los demás. Entonces, en esta enseñanza Jesús está exhortándonos a perseverar en pedir, perseverar en buscar, perseverar en llamar para poder experimentar estos hermosos cambios que Él quiere hacer en nuestras vidas. Es la necesidad de perseverar sin retroceder, porque no podemos confiar en nuestra habilidad, ni podemos confiar en nuestra fuerza humana para mantener el estilo de vida del primer mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón. Ni podemos confiar en nuestra habilidad ni nuestra fuerza humana para buscar primeramente el reino de Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces nos aferramos a la visión de amar a Dios con todo nuestro corazón. Deseamos dar toda nuestra vida al reino de Dios, pero después de un poco de tiempo el enemigo viene muchas veces con problemas, vienen para tratar de distraernos, problemas vienen para tratar de desanimarnos, causar que no caminemos en el primer mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón. Es el primer mandamiento que Jesús nos dio, de amar a Dios con todo nuestro corazón, y el segundo de amar a nuestro prójimo. Pero sabemos que no vamos a poder amar a nuestros prójimos como debemos amarlos si en primer lugar no estamos amando a Dios con todo nuestro corazón. Entonces Jesús viene aquí para decir, si tú quieres amarme con todo tu corazón, con todo tu ser, si quieres caminar en la cultura del reino de Dios, dice, vas a tener que hablar conmigo constantemente. Y por eso trae esta enseñanza de pedir, buscar y llamar, y que debe ser algo constante, porque Jesús dice, si tú quieres caminar en la constitución de mi reino, si tú quieres entender el estilo de vida del Sermón del Monte, vas a tener que pedir, vas a tener que buscar, vas a tener que llamar, vas a tener que hablar conmigo constantemente, porque no se olviden, Jesús desea tener una conversación constante con nosotros. Jesús desea tener un diálogo constante con nosotros. Ama la comunión, ama la conversación, el diálogo que Él puede tener con nosotros, ¿no? Como nuestro amado. Entonces algunos se equivoquen en su forma de pensar, tal vez aceptando a Jesús como su Salvador, y entendiendo que eso trae un resultado inmediato a nuestra vida. Cuando recibimos al Señor Jesús, cuando empezamos a dar nuestra vida a Jesús, ciertamente hay un resultado, hay un cambio, trae un cambio inmediato a nuestra vida. Pero el problema es que algunos piensan que así serán las cosas en toda su vida cristiana. Piensan que recibirán los resultados inmediatamente después de orar, ¿no? Entonces oramos domingo, esperamos la respuesta domingo en la tarde, no después del almuerzo, ¿no? ¿Dónde está la respuesta, Señor? O por lo menos hasta lunes en la mañana el Señor tiene que responder. Pero Jesús está diciendo algo diferente aquí. Quiere enseñarnos hoy en la cultura de su reino. Él dice pedir, buscar, llamar, hasta que venga tu respuesta, hasta que venga tu liberación. Tú tienes que seguir pidiendo, tú tienes que seguir clamando, tú tienes que seguir buscando, llamando, tocando la puerta, hasta que venga tu respuesta, hasta que venga tu liberación, hasta que venga el cambio en tu vida. Entonces el propósito aquí es que Jesús nos exhorta a perseverar en nuestra búsqueda del reino de Dios, que hemos visto en Mateo 6:33. Perseverar en nuestra búsqueda del reino de Dios y su justicia. La palabra griega aquí para pedir no solamente significa pedir, pero significa demandar, significa suplicar, significa reclamar. Y me encanta esa definición, significa volver a pedir. Si has pedido una vez, dice volver a pedir, porque debe ser algo constante en nuestras vidas. La palabra griega para buscar, aquí en el versículo 7, significa buscar información, también procurar, y significa adorar en este proceso de conversar con el Señor, de buscarlo, de llamarlo, de tocar la puerta. También es un acto de adoración en nuestras vidas. Y la palabra llamar significa tocar o golpear a la puerta. Entonces una vez más en Mateo 7, versículo 7, la palabra de Dios dice, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá.
se os abrirá. ¿Qué es lo que estamos pidiendo de verdad? Eso es muy importante entender qué es lo que estamos pidiendo cuando Jesús dice aquí pedir, buscar y amar. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo por una intervención sobrenatural en nuestro corazón. Y Jesús dice, no debes pedir solo una vez, sigue pidiendo, ser persistente hasta que venga el cambio. Siempre debemos buscar, y eso es lo que el Sermón del Monte nos enseña cuando hemos hablado de ser pobres en espíritu y tener hambre y sed de justicia y por más de la palabra de Dios. Siempre debemos buscar tener más experiencias con Dios. Podemos entenderlo de esta manera, estar contentos para estar descontentos. En nuestra relación con el Señor, siempre anhelando más de Él, siempre buscando más de Él. Entonces, estamos contentos en nuestra relación con el Señor porque Él es bondadoso, pero siempre queremos experimentar más. Entonces estamos contentos, pero no estamos contentos porque sabemos que hay más que Él quiere derramar sobre nuestras vidas. Sabemos que tenemos este llamado de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, de conocerlo más cada día. Entonces estamos contentos con lo que tenemos en nuestra relación con Él, pero también no estamos contentos porque deseamos más. Entonces el principio que Jesús quiere que entendamos aquí en este pasaje es que tenemos que interactuar con Él más para poder experimentar más de Él. Y también se aplica a las tensiones que experimentamos en nuestra relación con otras personas, porque podemos tener un problema con alguien y ¿sabes lo que Dios dice? Dios dice, pregúntame lo que yo pienso de él, pregúntame lo que yo pienso de ellas. Como que no quiero saber lo que tú piensas de ellos, Señor, porque debe ser algo bueno y yo tengo un problema con esta persona. Pero tenemos que empezar a ver las personas a través de los ojos de Dios y como Él los ve. Pero tenemos un problema con alguien y Dios dice, pregúntame lo que yo pienso de él, pregúntame lo que yo pienso de ella, pregúntame cómo puedes buscar reconciliación con esta persona que te está criticando, pregúntame a él, buscar, llamar, pedir. Pregúntame para saber cómo guardar a tu corazón en la relación con esta otra persona. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando una ayuda sobrenatural, pero estamos buscando la sabiduría de Dios. Y buscamos la sabiduría de Dios cuando leemos la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra de Dios. Buscamos sabiduría cuando escuchamos prédicas, cuando escuchamos enseñanzas de la Biblia. Buscamos sabiduría cuando pedimos un consejo de otra persona. Y obviamente también el Espíritu Santo habla directamente a nuestro corazón. Pero ¿por qué llamamos? ¿Por qué tocamos la puerta? ¿Cómo significa esta palabra llamar? Estamos llamando, siendo persistentes en tocar la puerta. Tocamos la puerta porque hay una puerta cerrada, ¿verdad? Tocamos la puerta porque no podemos entrar y necesitamos que alguien pueda abrir la puerta. Tocamos la puerta porque hay una puerta cerrada y no podemos abrir. Sabemos que no podemos abrir esta puerta en nuestras propias fuerzas. No tenemos ya la llave, tal vez, para abrir la puerta en esta situación, pero Dios sí la tiene. Entonces seguimos llamando para que el Señor nos ayude a vencer cualquier obstáculo que viene en el camino. Puede ser un obstáculo en una relación con otra persona, puede ser un obstáculo en el área de nuestras finanzas, puede ser un obstáculo espiritual en nuestra vida, pero seguimos llamando, seguimos tocando la puerta y en su tiempo, esa es la parte clave, en su tiempo el Señor quite el obstáculo que está delante de nosotros. En Juan 15, versículo 5, toma nota de este pasaje. En Juan 15, versículo 5, Jesús está enseñando a sus discípulos y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Quiero que puedas tomar nota de esta frase, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Y qué poderosa esta frase cuando Jesús dice que debemos permanecer en Él. Él habla de permanecer en Él. Y esta palabra griega significa quedar, significa continuar, significa esperar en Él.
Lo que está hablando aquí Jesús es la conversación continua y el diálogo continuo que Él desea tener con nosotros y necesitamos tener con el Señor Jesús. Entonces, en el pasaje aquí en Mateo 7, aunque no usa la palabra permanecer en esos versículos, está hablando del mismo principio cuando Él habla de pedir, de buscar, de llamar. Jesús está hablando de la comunión, de la conversación constante que el Padre quiere tener con nosotros. Entonces, permanecer en Él, esta frase que Él usa en Juan 15, significa que constantemente estamos hablando con Jesús. Que hay una comunión y conversación constante, no solo en ciertos momentos de nuestras vidas. Entonces, para entender la cultura del reino de Dios, para soportar todas las tentaciones que vendrán, para soportar todas las cosas que vendrán en los últimos tiempos, la tentación, la persecución, hermanos, no vamos a poder lograrlo si no hay una comunión constante, si no hay una conversación y diálogo constante con nuestro Padre. Entonces Jesús está tratando de enseñarnos de mantenernos conectados constantemente a Él. Entonces permanecer en Él significa que estamos hablando constantemente con Jesús y buscando primeramente el reino de Dios. Obvio, requiere que constantemente estamos haciendo estas tres cosas, pidiendo y buscando, llamando, porque es lo que Jesús dice. Entendiendo que, hermanos, no podemos lograrlo en nuestra propia fuerza. Tenemos que ser sostenidos por la gracia de Dios. Entonces, parte de ser pobre en espíritu, recuerden el pasaje en Mateo 5, versículo 3, cuando estamos estudiando las bienaventuranzas, en las primeras enseñanzas, en Mateo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, parte de ser pobre en espíritu es reconocer nuestra inhabilidad de caminar en los valores del reino o resolver problemas relacionales con otra persona en nuestra propia fuerza. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces yo he olvidado preguntarle al Espíritu Santo o que me ayude o consultarle? ¿Cuántas veces hacemos las cosas sin involucrarle a Dios? Pero Él está tratando de enseñarnos. Yo quiero la relación constante. Yo quiero la conversación constante. Yo quiero un diálogo contigo cada día. Pedir, buscar, llamar. Habla conmigo. Porque parte de entender que somos pobres en espíritu es que tenemos que reconocer esta inhabilidad que tenemos de caminar en los valores del reino y resolver esos problemas en nuestra propia fuerza. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, para caminar en todos los principios que hemos estudiado en toda esta serie de mensajes del Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7, necesitamos la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. Pero tenemos que ser persistentes en nuestras oraciones y confiar que Dios va a responder en su tiempo. Entonces Jesús dice pedir, buscar, llamar. Una vez más aquí, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tenemos que ser persistentes en llamar a Dios, en tocar la puerta, en buscar. Es parte de lo que Él desea en su reino, porque eso habla de la confianza y la relación que podemos tener con Él. En Santiago capítulo 4 versículo 6, mira lo que dice este pasaje. En Santiago 4 versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Subraya esta frase que dice, da gracia a los humildes. Sabemos que Él da gracia, dice aquí, Él da mayor gracia a los humildes, no a los soberbios. Entonces, hay una medida de gracia, pero siempre hay una medida más grande de gracia que podemos experimentar. El Señor da una medida más de gracia, como dice aquí en la palabra, a los que son humildes, a los que son pobres en espíritu. Pobres en espíritu, pero con confianza tenemos que acercarnos a su trono, a su presencia, como dice también en Hebreos 4, versículo 16.
En Hebreos 4, versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Y tenemos que acercarnos a su trono con confianza. Esta palabra significa con coraje, con valentía. Porque su trono, hermanos, es un trono de gracia. Entonces Jesús nos exhorta aquí pedir, buscar, llamar. Y no es que Jesús dice pedir, buscar y llamar porque Él no conoce nuestras necesidades. Él conoce nuestras necesidades. Él es el Rey, el Dios de todo el universo que conoce nuestro corazón. Entonces, la palabra nos dice también que Jesús conoce a nuestras necesidades. Entonces, no está diciendo pedir, buscar y llamar porque Él no conoce nuestras necesidades. Sí, Él conoce lo que necesitamos. Tampoco es porque Él no se preocupa por nosotros, porque Él sí se preocupa por nosotros. Y entendemos este principio muy importante. ¿Qué es la oración? Obvio es hablar con Dios, pero la oración no es dar información a Dios que Él no tenía antes, ¿no? Muchas veces en mi oración o en tu oración tal vez pensamos, Dios seguro no estaba prestando atención, ¿no? Dios seguro estaba ocupado, seguro estaba mirando en la otra dirección y yo tengo que darle esta información y con mis oraciones. Padre, tal vez no has escuchado, pero quiero darte esta información. La oración no es dar nueva información a Dios que Él no tenía antes. El Padre de Gloria usa el hermoso principio de la oración para llevarnos a un lugar, para llevarnos a una relación más profunda con Él y para producir en nuestro corazón algunas cosas, para producir nosotros gratitud, para producir en nuestro corazón amor, para producir en nuestro corazón humildad. Entonces no se olviden, parte de entender la cultura del reino de Dios y la constitución del reino es que el Padre de Gloria desea la relación, desea la conversación con nosotros. Hermanos, qué revelación más tremenda que ¿nunca has pensado eso? El creador de todo el universo, de Él estamos hablando, no de cualquier persona. El creador de todo el universo desea tener una relación íntima y personal con nosotros. Él quiere hablar contigo. Entonces cuando dice pedimos, buscamos, llamamos, no solo es para experimentar un cambio en nuestra relación personal con el Padre, lo hacemos para que haya sanidad, restauración, reconciliación en las relaciones que tenemos con otras personas. Pero de principio de ser persistentes, el principio de perseverar en la oración. Él está buscando perseverancia en nuestras vidas ante cualquier situación y circunstancia que tenemos que enfrentar en nuestras vidas. Él está buscando que seamos persistentes y constantes y perseverar ante estas situaciones. Tenemos que perseverar en la oración aun cuando hay demoras, ¿verdad? Tenemos que perseverar en la oración aun cuando Dios no responde, cuando nosotros pensamos que Él debería responder porque tenemos nuestro tiempo, ¿no? Entonces tenemos que perseverar en la oración aun cuando hay obstáculos. Perseverar sabiendo que Dios va a responder en su tiempo y a su manera, no a nuestra manera y nuestro tiempo. Tenemos que luchar con eso, ¿no? Y chocar con eso. Pero muchas veces es increíble y muchas veces pedimos o buscamos por más, pero de una manera casual, sin mucho esfuerzo, ¿no? ¿Cómo están nuestras oraciones? Cuando hablamos de pedir y buscar y amar y tocar la puerta y buscar al Señor y pedirle algo, rogarle que Él haga algo en nuestras vidas o en la vida de otra persona, muchas veces pedimos o buscamos por más, pero de una manera muy casual, sin mucho esfuerzo. Entonces el problema es que pedimos de una manera casual porque en realidad lo que estamos, si seamos honestos, en realidad lo que estamos pidiendo muchas veces no tiene mucho valor para nosotros.
Porque les digo una cosa, hermanos, cuando algo realmente es valioso para nosotros, vamos a pedirle a Dios. Cuando algo realmente es valioso y tiene este valor en nuestro corazón, vamos a buscar, vamos a llamar con fuerza y vamos a ser persistentes porque lo que estamos pidiendo es algo valioso para nosotros. Y muchas veces si el Padre ve que hay verdadera hambre en nuestro corazón, Él va a responder a nuestro clamor porque conoce en nuestro corazón que hay verdadera hambre y sed. Entonces, conociendo nuestro Padre Celestial, entendemos que el Padre va a dar las cosas más profundas a las personas que no pueden vivir sin estas cosas. Un ejemplo, el Padre va a derramar una medida más fuerte de su presencia sobre la vida de la persona que no puede vivir sin su presencia. El Padre va a revelar los misterios de su palabra, no a cualquier persona, va a revelar los misterios de su palabra a la persona que no puede vivir sin su palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces esa es la actitud que debemos tener en nuestro corazón. Toma nota de algunos otros pasajes. En Jeremías 29, versículo 13. Mira lo que dice aquí en Jeremías 29, versículo 13. Y dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Toma nota de eso. Me buscaréis de todo vuestro corazón. Tenemos que aprender a buscarlo al Señor con todo nuestro corazón. Esta palabra significa completamente. No solo buscando al Señor en ciertos momentos o en ciertos días. No solo dando una parte de nuestro corazón al Señor. Tenemos que darle todo. Él quiere todo nuestro corazón. Buscar con todo nuestro corazón. También en Proverbios 2, 4 y 5. Versículos 4 y 5 en Proverbios capítulo 2. Y en el contexto, si lees el contexto de este pasaje en Proverbios capítulo 2, está hablando de buscar sabiduría. Está hablando de buscar prudencia en los versículos que vienen antes. Pero aquí en el versículo 4, en Proverbios 2, dice, si como a la plata la buscares, ¿de qué está hablando? Buscar sabiduría y prudencia. Si, está diciendo básicamente, si tú puedes cuando necesitas plata o estás buscando plata en tu casa o no, cuando necesitas dinero y esas cosas, ¿cómo buscamos? Estamos levantando sillones, estamos buscando, yo sé que tengo esos bolivianos, ¿no? En un lugar, ¿cómo buscamos cuando estamos buscando plata? Está diciendo, si como a la plata la buscares, pero hablando de la sabiduría, si podemos buscar sabiduría como buscamos dinero, Dios mío, Dios va a hacer un cambio tremendo en nuestras vidas y en las personas a nuestro alrededor. Si como a la plata la buscares, hablando de sabiduría y prudencia, y la escudriñares como a tesoros, si es un tesoro para nosotros, entonces, versículo 5, Proverbios 2, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Está diciendo, si podemos buscar sabiduría y prudencia como buscamos el dinero, vamos a hallar la excelencia del conocimiento de Dios. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento habla de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y queremos hallar este conocimiento de Dios. Pero la sabiduría y la prudencia, hermanos, tienen que ser tesoros para nosotros. Tienen que ser tesoros para nosotros. Entonces el resultado, la recompensa que viene, es que hallaremos el conocimiento de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 6, 18. Toma nota de este pasaje. Efesios 6, 18. Mira lo que dice en Efesios 6, 18. La palabra de Dios dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol Pablo nos exhorta aquí de velar, de orar, de suplicar con toda perseverancia. Tenemos que velar y orar con toda perseverancia. La palabra perseverancia significa persistencia. Me gusta esa definición que dice, ¿sabes qué es perseverancia? Es continuar haciendo algo con un esfuerzo intenso, no con cualquier esfuerzo,
pero con un esfuerzo intenso. También significa ser devoto, constancia o soportar. Entonces, aunque la perseverancia, sabemos, es importante, hay algo más que necesitamos en nuestra vida. Tenemos que buscar a Dios con confianza. Con confianza. Y entonces este principio se trata de nuestra imagen de Dios, de nuestra imagen de Dios. Leemos una vez más aquí en Mateo 7, versículos 9 a 11. Si podemos regresar a Mateo 7, empezando en el versículo 9, dice esta pregunta: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, no se olviden esta frase, nosotros como malos, nosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más, subraya, cuánto más, vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. La palabra malos aquí, cuando habla de nosotros como padres y madres, ¿no? que somos malos, la palabra malos, y esa es la verdad, muchas veces en nuestro corazón. La palabra malos aquí significa arrogante. La palabra malos significa egoísta, perversos, inútiles. También significa celoso o envidioso. Entonces, lo que Jesús está tratando de enseñarnos es: si aun siendo egoístas, perversos, arrogantes, inútiles, celosos, envidiosos, aun siendo todas esas cosas, somos generosos como padres y madres, aun con todos esos problemas, somos generosos, ¿cuánto más? Esa es la frase. ¿Cuánto más generoso es nuestro Padre en el cielo? Porque Él ama con un amor perfecto, como nosotros no amamos muchas veces. Él es amor, pero nuestro Padre Celestial ama con un amor perfecto. Entonces, cuando dice Jesús que nosotros somos padres malos, obviamente no está... nos está comparando, al estándar perfecto del amor de Dios como Padre. No está comparando un hombre a otro hombre cuando dice eso. Nos está comparando como hombres, padres y madres, al amor perfecto del Padre. Entonces, tenemos que tener la confianza en nuestro Padre Celestial. Y tú puedes pensar, ¿sabes qué? Tú puedes pensar en el hombre y la mujer más generoso, más generosa en toda la tierra, en todo el mundo. Pero aún entendiendo eso y pensando en eso, podemos tener la confianza de que nuestro Padre Celestial nos da mucho más que el Padre más generoso aquí en la tierra. Y Él quiere llevarnos a otro nivel en nuestra relación con Él. Quiere llevarnos a otro nivel de gratitud y humildad. No, entonces, y humildad, perdón. Pero nunca crecemos a un nivel donde no necesitamos la relación con Él. Nunca crecemos a un nivel donde no necesitamos la conversación constante con Dios. Por eso empieza este pasaje diciendo pedir, buscar y amar. Porque yo quiero la relación. Yo quiero que hables conmigo. Yo quiero la comunión, quiero la conversación, quiero el diálogo contigo. Entonces, hablando con Dios, obvio, ¿no? Cuando hablamos de la cultura del reino de Dios, hablando con Dios, caminando en comunión con el Padre, son cosas imprescindibles, son cosas esenciales para entender la cultura del reino de Dios. Tenemos que mantener el diálogo con Dios y la conversación con Él en movimiento constantemente. Porque Él desea una oración en la cual los amamos, lo amamos a Él con todo nuestro corazón, porque Él nos ama con todo su corazón. Y ese es el amor que Él desea para nuestras vidas. Si seguimos leyendo aquí, mira lo que dice en versículos 11 y 12 en Mateo capítulo 7. Mateo 7, 11 y 12 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Versículo 12, vemos la regla de oro, ¿no? Versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
la regla de oro. Entonces Jesús trae esta declaración aquí en el versículo 12 de cómo debemos caminar en amor. Entonces está diciendo debes amar a las personas. Hablando aquí en el versículo 12 de nuestra capacidad de amar a las personas como Jesús las ama. Aun cuando nos lastiman, aun cuando nos tratan mal, aun cuando hablan mal de nosotros. Entonces, hermanos, el propósito de esta enseñanza, parte del propósito es que tenemos que perseverar en la oración para que hayan cambios no solo en nuestra relación personal con el Padre, pero que hayan cambios en las relaciones que tenemos con otras personas. Y Jesús nos da este principio tan importante en su reino. Aquí en el versículo 12, déjenme leértelo nuevamente. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esa es la ley y los profetas. Un principio tan importante en nuestro estudio aquí de la cultura del reino de Dios. Está diciendo, lo que queremos que otros hagan por nosotros es lo que debemos hacer por ellos, especialmente los que nos tratan mal. ¿Sabes lo que no dice aquí Jesús? Jesús no dijo, trata a las personas como ellos te tratan a ti. No dijo eso. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Nuestra naturaleza, lo que el mundo nos enseña es tratar a las personas como ellos nos tratan a nosotros. Pero Jesús trae esta regla, este principio del reino de Dios y dice, lo que tú quieres que otros hagan por ti es lo que tú debes hacer por ellos. Entonces tenemos que tratarles como queremos que ellos nos traten, aun si ellos deciden no tratarlos así. Esa es la parte difícil, ¿no? Porque en nuestra naturaleza carnal queremos solo amar a las personas que nos aman. En nuestra naturaleza carnal y el mundo nos enseña que debemos tratar a las personas como ellos nos tratan. Entonces, por esta razón Jesús nos dio el primer mandamiento, ¿no? Que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Porque si no amamos a Dios con todo, hermanos, es casi imposible amar a nuestro prójimo como debemos amarlo. Por eso Jesús pone el primer mandamiento de nuestra relación con Dios. Y mira lo que continúa diciendo aquí en los versículos 13 y 14 en Mateo capítulo 7. Déjeme leerte esos dos versículos. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, hablando de entrar por la puerta estrecha, en realidad hay dos maneras por las cuales está diciendo que podemos vivir. No podemos, pero mantenernos en el camino angosto si no entendemos los principios en el versículo 7 de la necesidad de pedir, de buscar, de llamar, de tener la relación constante con el Señor. Entonces, hablando dentro del cuerpo de Cristo, entonces para las personas que ya son cristianos, hay dos caminos. Hay un camino angosto, hay un camino más ancho. Y Jesús está hablando aquí a sus discípulos, que muchas veces las multitudes escogen el camino más ancho. Entonces el camino angosto es un camino más difícil para nuestra carne, porque en el camino angosto tenemos que negarnos a nosotros mismos. Entonces hay una cantidad menos de personas que escogen el camino angosto. Déjame leerte esos dos pasajes. Mateo 16, 23 a 24. Mira lo que dice la palabra aquí. Mateo 16, 23 a 24. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese es el camino angosto. En Lucas 13, 24, dice también, Lucas 13, 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que que muchos procurarán entrar y no podrán. Habla de procurar, de esforzarnos. Tenemos que esforzarnos para entrar por la puerta estrecha. De caminar con Jesús de verdad, en intimidad en nuestras vidas.
Entonces, caminar con Jesús de verdad, no estoy hablando de simplemente decir que somos cristianos, pero caminar con Jesús de verdad cada día requiere un esfuerzo. Esforzándonos tiene varios significados en la palabra de Dios. Obviamente, no tenemos que esforzarnos para ser perdonados. No tenemos que esforzarnos para ganar el amor de Dios. Escúcheme muy bien, lo voy a repetir algunas veces más. No tienes que esforzarte para ganar el amor de Dios, pero sí tienes que esforzarte para crecer en tu relación con Dios. Ese tipo de esfuerzo es una expresión de amor. Entonces es lo mismo con nuestras relaciones con otras personas. Necesitamos invertir tiempo y hacer un esfuerzo para crecer más en nuestras relaciones con los demás. Tenemos que esforzarnos. Hermanos, no podemos vivir una vida espiritual pasiva. Si hay una cosa, espero que hemos aprendido en toda esta serie de mensajes del Sermón del Monte, es que no podemos vivir una vida espiritual pasiva, solo aferrándonos a la gracia de Dios. Entonces, pero una vez más, no tenemos que esforzarnos para ganar el amor de Dios. Recibir su amor es un regalo debido al sacrificio de Jesús en la cruz. Ya tiene su amor. Entonces tampoco está bien esforzarnos solo para establecer nuestra agenda, lo que nosotros queremos hacer en nuestra vida, pero si tratamos de esforzarnos para ganar el amor del Padre, ¿sabes lo que significa? Significa que hemos olvidado una de las verdades fundamentales del mensaje del Evangelio. Pero también por el otro lado la palabra nos enseña que es bueno esforzarnos, pero ¿en qué manera? ¿En qué área? No está mal esforzarnos, solo tenemos que entender lo que la Biblia dice con respecto a esforzarnos. Déjenme darles algunas referencias para terminar la enseñanza hoy. La palabra dice que debemos esforzarnos para obedecerle a Dios. La palabra dice que debemos esforzarnos para obedecerle a Dios. Toma nota de esos pasajes. En Lucas 13:24, como hemos leído hace unos minutos atrás. Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. También toma nota de Hechos 24:16. Hechos 24:16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Tenemos que esforzarnos para tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hebreos 12, versículo 4. Hebreos 12, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hermanos, tenemos que esforzarnos porque tenemos que combatir contra el pecado en nuestra vida. Tenemos que esforzarnos en los labores del ministerio, dice la palabra. En Colosenses 1:29, la palabra dice, para lo cual también trabajo, luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pero tenemos que seguir en los labores del ministerio, luchando muchas veces, esforzándonos. Tenemos que esforzarnos en oración, como estamos viendo en esta enseñanza, en Romanos 15:30. En Romanos 15:30. La palabra de Dios dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Que me ayudéis orando por mí a Dios. Tenemos que esforzarnos para caminar en unidad. Filipenses 1:27. Miren lo que dice este pasaje. O es una lucha, ¿no? Caminar en unidad. Tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar, porque no viene fácilmente. Es una lucha. Estoy hablando de dentro del cuerpo de Cristo, caminar en unidad. Tenemos que esforzarnos, ¿verdad? En Filipenses 1:27 dice, solamente que os compartéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Qué hermoso principio que el apóstol Pablo les da, y dice que pueden estar firmes en un mismo espíritu. Eso es lo que Dios dice en nuestras vidas. Él quiere que estemos como cuerpo de Cristo en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio.
Y tenemos que combatir juntos y unánimes como un solo cuerpo de Cristo. Estaba escuchando solo parte de un devocional que estábamos escuchando un poco el día de ayer. En realidad mi esposa estaba escuchando este devocional de Mariano Senawald de Ministerio del Centro de Entrenamiento Misión en Argentina. Yo estaba solo pasando por ahí y no escuchando todo. Pero en pasar por ahí escuché una frase tan poderosa que él dijo en el devocional ayer. Dijo: lo que el enemigo no puede detener, él divide. Lo que Satanás no puede detener, él va a tratar de dividir. Y eso es para nuestra familia, nuestra relación personal con Dios, la congregación, el cuerpo de Cristo, cualquier cosa. Pero tenemos que aprender a estar firmes en un mismo espíritu y tenemos que aprender a combatir unánimes por la fe del evangelio en unidad. También en Hebreos 4:11, Hebreos 4 versículo 11, la palabra de Dios dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, siendo diligentes para entrar en el reposo de nuestro Señor Jesús. También en 1 Corintios 9:27. Unos 2 pasajes más y terminamos. 1 Corintios 9:27. Mira lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido errado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces tenemos que esforzarnos en golpear nuestro cuerpo. Obvio, no estamos hablando en lo natural. Por favor, está hablando de espiritualmente morir a nuestros deseos carnales, de poner a nuestra carne, a nuestra naturaleza carnal en servidumbre, de golpear nuestra alma, golpear nuestro cuerpo con la palabra de Dios. Y termino con este versículo en Filipenses 3:12-15. En Filipenses capítulo 3, 12-15, porque tenemos que esforzarnos para proseguir a la meta. Entonces Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, el principio que hemos aprendido hoy es: para caminar en la cultura del reino de Dios, hermanos, tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar en nuestra búsqueda de la ayuda de Dios. Hemos visto pedir, llamar, buscar. Tenemos que ser constantes. Tenemos que perseverar en nuestra búsqueda de la ayuda de Dios, porque necesitamos una ayuda sobrenatural para caminar en este estilo de vida del Sermón del Monte. Tenemos que ser constantes. Tenemos que ser persistentes y clamando constantemente hasta que venga el cambio en nuestras vidas. Eso es lo que Dios desea para nuestras vidas: pedir, buscar y llamar. Amén y amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu enseñanza hoy. La necesidad de buscarte, de pedir, de llamar, de tener la conversación constante contigo, de buscar tener la comunión constante contigo, Señor Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo. Queremos caminar en las bienaventuranzas. Queremos caminar en los principios de tu reino, en la cultura de tu reino, pero necesitamos tu ayuda. Necesitamos una ayuda sobrenatural. Y te damos gracias, Espíritu Santo, por la obra que tú estás haciendo. Yo te doy gracias por la obra que tú estás haciendo en cada vida, en cada persona. Te damos la gloria, te damos la honra. Gracias por este precioso tiempo de enseñanza. Que sea un hermoso día, el resto de este día, Señor, alabándote, adorándote, aún escuchando más prédicas, más enseñanzas. Que tu palabra transforme vidas hoy. En tu nombre, Jesús, oramos.